Bueno, muy buenos días. Quiero comenzar por agradecer a la organización CESFUL por haber pensado en mi nombre para participar en este segundo congreso y plantear, como es conocido por la academia de mi país, con una lente crítica, una serie de puntos que me interesan dejar a consideración respecto al sistema penal acusatorio. Lo haré partiendo de la base que estamos hablando de un sistema que puede tener unos diferentes trazos de país a país, pero que pues, básicamente todos conservamos una línea que nos permite hablar el mismo idioma. Permítanme saludar a los profesores extranjeros que nos acompañan en este importante certamen, por supuesto a los profesores de Colombia, a los asistentes que sé que hay de muchos países, al Círculo de Abogados Litigantes de Bogotá que se hace presente, al cual tengo el honor de pertenecer, y a todos aquellos que trabajan detrás de un evento de estos y que realmente lo hacen posible, porque ustedes y yo sabemos que hacer academia es algo supremamente difícil. He querido abordar el tema del sistema penal acusatorio partiendo de algo muy propio de Colombia, cada cual lo podrá ir ajustando a su país. Conozco la problemática que tiene la geografía de América Latina, pero por respeto a todos los que vienen de otros países, pues cada cual hará su ajuste y por supuesto si queremos intercambiar una idea, pues ya tendremos la oportunidad. Y entonces el primer tema que quiero abordar al respecto tiene que ver con la estabilidad que hemos tenido de los sistemas penales acusatorios. Esa estabilidad los colombianos la podemos referir de la siguiente manera. En el año 2000, los colombianos nos dimos a la tarea de expedir un código de procedimiento penal con tendencia inquisitiva. No terminábamos ni siquiera de acariciar el código que entraría en vigencia a mediados del 2001, cuando ya se estaba debatiendo en nuestro Parlamento, Congreso de la República, Asamblea Legislativa, dicen los venezolanos, ya se estaba debatiendo, repito, una reforma constitucional para darnos a la tarea de implementar para los colombianos un sistema procesal penal con tendencia acusatoria. Eso ya nada más habla muy mal, porque es que expedir un código y darse un sistema de enjuiciamiento penal en un país con un sistema bicameral, pues eso tiene mucho trabajo, eso tiene mucho desgaste, y cuando ni siquiera gateaba ese código ya estábamos hablando de implementar un nuevo sistema, y así se hizo a través de una reforma constitucional. Y entonces nos dimos a la tarea de tener en Colombia prácticamente dos nuevos códigos de procedimiento penal. Esos dos nuevos códigos de procedimiento penal, que uno era del 2000, el otro se implementó en una reforma constitucional del 2003, entraron a regir con una figura extraña para la cultura procesal, incluso de América Latina, no solo de Colombia, cuál era la aplicación de la ley procesal en el espacio, y entonces cohabitaban dos normas procesales penales, porque todos ustedes lo saben, estos sistemas se han tenido que implementar es a partir de implementaciones graduales. Pero Colombia, a diferencia de algunos países, puedo referirme a Panamá, que ayer habló mi amigo Armando Fuentes. Colombia, digo, lo inició por la ciudad capital, Bogotá, y una zona que muy bella, deben conocerla los que vienen del extranjero, el eje cafetero, zonas que ya avisaban de entrada que iba a haber un colapso. Quiero entonces referirme a manera de parangón como México, cuando implementa su sistema penal acusatorio, no arranca por Ciudad de México. Y entonces comienza a implementarlo lentamente en estados que iban a ser de fácil manejo, como Panamá,
que por el último lugar que pensó fue por Ciudad de Panamá, y entonces hizo ejercicios en Coclé, hizo ejercicios en Bocas del Toro, es decir, provincias pequeñas. Nosotros lo hicimos al revés. Y claro, al año de estar el sistema rigiendo en Colombia, ya habían 90.000 denuncias represadas. Esto implicaba toda una problemática para quienes, los que hemos regentado cátedra, hemos formado abogados, jueces, fiscales, porque es que no es fácil hablar de un sistema procesal penal con tendencia inquisitiva y al tiempo con tendencia acusatoria. Podríamos citar aquí 10, 12, 15 ejemplos rapiditos para decir diferencias, por ejemplo, cómo el sistema de tendencia inquisitiva trabaja al principio la permanencia de la prueba pericial, el testigo de oídas, mientras que llega el sistema acusatorio con todas sus novedades, con el juez de garantía, con la prueba de referencia, con una dinámica para poder incorporar la prueba documental al juicio, con el testigo de acreditación, con la técnica de interrogar, contrainterrogar. Es decir, señores, yo lo que quiero decir hoy aquí, y de manera muy clara, es que el sistema acusatorio es un sistema, no es una simple reforma del procedimiento penal, es todo un verdadero sistema. Los abogados hemos ido cayendo sin darnos cuenta en una trampa de ir hablando con ligereza de temas cuando estamos frente a verdaderos sistemas. Ejemplo, uno encuentra como en una conferencia o en una reforma o en un proyecto rápidamente se menciona el sistema interamericano, cuando eso es todo un sistema. Y rápido se habla del sistema penal acusatorio, ese es otro sistema. Y con ligereza alguien podría, como una reforma que se está proponiendo en Colombia, decir el precedente judicial será obligatorio, cuando los sistemas de precedentes son todo un sistema que generan una batalla jurídica entre el derecho legislado y el derecho judicial. Y entonces nos vamos metiendo en sistemas como cuando hablamos del proceso de paz y de la justicia transicional y nos referimos al Estatuto de Roma, cuando todo eso es un sistema. Es que no es lo mismo estar hablando del derecho penal local que del sistema penal internacional. Y si lo mezclamos ligeramente con sistema interamericano, pues vayan ustedes a saber dónde va a terminar una discusión de ese tipo. Lo decía la semana pasada al cierre de un evento del Círculo de Abogados Litigantes, es muy grave, queridos colegas, que nosotros saltemos en una conversación jurídica de un lado a otro sin darnos cuenta que estamos manejando distintas teorías. Voy a decir rápidamente 3. Usted no puede estar tratando indistintamente la teoría del Estado con la teoría constitucional y la teoría del derecho. Ubíquese en cuál de los temas está hablando. Porque si usted termina hablando de la teoría del Estado, la teoría constitucional, la teoría de la argumentación jurídica, el sistema interamericano, el sistema penal acusatorio, el sistema penal internacional, no, pues termina usted metido en un mar de conocimientos, de ideas, y finalmente eso no lo lleva a ninguna conclusión coherente. Pues así nos dimos los colombianos a la tarea de implementar el sistema penal acusatorio, y quiero decir entonces como quienes defendían la llegada de este sistema que parecía la llegada de una moda. Se recibió con entusiasmo, se escuchaban muchas voces esperanzadoras, y quienes lo defendían parecían el escultor Miguel Ángel. Recordarán ustedes ese episodio cuando hizo un Moisés y lo vio tan perfecto que le terminó dando un golpe en la rodilla y le dijo: pero hábleme. No le veían ni un defecto al tema. Y se decía por todos los auditorios que había que aprender una técnica y que había que tener habilidades y destrezas, que los que no supieran hablar en público morirían en el juicio oral. Siempre defendimos que más temprano que tarde el debate central iba a ser de derechos humanos, de carácter constitucional, de carácter dogmático penal, y siempre dijimos que la técnica no se podía tragar un valor social como la justicia. Y la historia nos dio la razón. Tengo que decirles, contarles una anécdota de alguna vez que llegué a una universidad donde dictaba unos posgrados y encontré en un patio corriendo un poconón de profesores con unas tuzas, unas ropas deportivas, y con un artista que iba adelante, y yo pregunté: ¿pero qué es lo que pasa aquí?
Dijeron, no, es que ahora hay que aprender a hablar, porque si no usted no va a tener futuro. Y les dije, pues mírense la película de Mi Primo Vini, un hombre que va a defender a un familiar y termina 3 veces arrestado por desconocer la técnica, pero que cuando lo llevaron a la argumentación jurídica la conocía perfectamente y obtuvo absolución. Y entonces surgió una pregunta después de recorrer países en América Latina, todos con el entusiasmo, yo le llamaba el entusiasmo peligroso. Esos entusiasmos peligrosos que vimos desde el 11 de septiembre, cuando el presidente de los Estados Unidos fue capaz de aprobar la sumersión de las personas en tanques de agua para que hablaran la verdad frente a lo que les acechaba el terrorismo, que anoche además los volvió a acechar. Y todos con entusiasmo peligroso, sí, que proceda. Casi que sin pasar por el tamiz de la reflexión, lo que eso implicaba de cara a los derechos humanos y la violación del debido proceso. Y yo me preguntaba, después de visitar muchos países, visité Panamá, México, son lugares donde ejerzo la docencia, ¿cómo es que debemos incorporar los sistemas penales acusatorios a nuestros países? Déjenme contar 3 ejemplos. Panamá, que aquí sé que hay colegas de Panamá, lo implementó a través de una reforma legal. Perú, igualmente. México y Colombia lo implementaron a partir de reformas constitucionales. Pero hay una diferencia muy grande. Atentos cuando se convocan profesores de otros países para que expliquen qué está pasando. Lo primero que usted tiene que conocer es la fuente. Y entonces México hizo una reforma dogmático y orgánica para implementar el sistema penal acusatorio mexicano. Colombia hizo una reforma orgánica de 3 normas, de las cuales en una, decimos en Colombia, nos han hecho conejo, porque nunca nos pusieron el jurado. Y entonces tenemos jueces de derecho ejerciéndonos la actividad jurisdiccional cuando estábamos esperando otra figura. Y si esto que estoy diciendo es cierto, la pregunta que yo dejo en el escenario es la siguiente. Bueno, ¿acaso cómo es que se debe incorporar un sistema penal acusatorio a la patria? Como sea. ¿Bastaría con una simple reforma legal? ¿Es necesaria una reforma constitucional? ¿Qué diría Eduardo Juan Couture si viera todo este escándalo de América Latina? Y entonces se hacen congresos internacionales y todo el mundo llega y plantea el tema como si en todos los lugares fuera igual, y no sucede lo mismo. Déjenme contarles el caso colombiano. La Corte Constitucional colombiana ha proferido a la fecha de hoy docenas y docenas de sentencias en ejercicio del control de constitucionalidad, unas declarando inexequibles normas de la ley que implementó el sistema penal acusatorio en Colombia, otras declarándolas exequibles pero condicionando lo que se conoce en la doctrina como las sentencias atípicas, condicionando la interpretación de determinada norma a que debe ser en el entendido que diga la sentencia de la Corte, aunque no nos guste. Pero es que eso es por razones de disciplina judicial, señores, y por razones de jerarquía y de competencias constitucionales. Y entonces han sido tantas. Yo saqué un libro en el año 2009, por aquí no veo al profesor Armando, él lo tiene, cuando visité hace como 10 años Panamá, y saqué un libro donde traía todas las sentencias de inexequibilidad para mostrar esta panorámica. Es que este es un discurso que se me pegó, porque es que uno tiene que estar preocupado, no podemos hacer congresos para venir a adularlo todo. Y estaba en plena conferencia, había un magistrado de la Corte Constitucional sentado, y digo yo, aquí encontrarán ustedes todas las sentencias. Me dijo, doctor Herrera, ¿qué pasa? Me dijo, le falta una que sacamos anoche. Ya estaba desactualizado mi pobre libro. Y entonces han sido tantas las decisiones que ha dicho la Corte Constitucional en control de constitucionalidad y en sede de amparo, que aquí llamamos acción de tutela, que el fiscal general de la Nación de ese entonces dijo, la Corte Constitucional está haciendo su propio código de procedimiento penal.
Y no era eso, señores. Es que como la reforma nuestra fue solo orgánica, el diseño del debido proceso se mantuvo. Y entonces si la ley que la implementaba lo cogía por debajo de la mesa, pues la Corte Constitucional lo tenía que sacar de la circulación jurídica. Es eso. Los mexicanos están en una situación diferente, y allá fue peor. Porque eso que nosotros conocemos como bloque de constitucionalidad, ellos lo metieron al tiempo con el sistema penal acusatorio. Yo no hubiera querido ser abogado mexicano. Dicho esto, entonces, solo dejo en el ambiente dos inquietudes para pasar al segundo punto. ¿Cómo es posible que en pleno 2004 un legislador procesal penal se dé el lujo de sacar un código en 533 artículos, de los cuales a los 5 años ya se habían caído como 60? La pregunta que tiene que hacer un académico a un escenario serio es: ¿qué hubiese sido de los derechos fundamentales de esa población si no se caen esos artículos que iban contra la Carta Política? Y entiéndase que si iban contra la Carta Política, por supuesto que iban contra estándares internacionales de derechos humanos, porque el diseño del debido proceso, que en Colombia está en el artículo 29, pero que los mexicanos lo tienen en el 19 y 20, y aquí podemos mencionar muchos, nosotros que el diseño que respeta la regla 8ª de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, señores, eso que llama Osvaldo Alfredo Gossaini los derechos humanos procesales. Un legislador de esa manera, a mí no me queda la menor duda que es un legislador que está trabajando de espaldas al Estado Social de Derecho. Y ese no es un tema menor. Si un legislador de estos no se ajusta a un simple sistema constitucional, válgame Dios, que pensaremos de un sistema penal internacional como hablábamos ayer. Primero, cuando es un tema no fácil de manejar por cualquiera, ese tema del Estatuto de Roma, las convenciones de Ginebra, los protocolos adicionales, no es un tema que lo manejen muy fácilmente los legisladores colombianos. Y segundo, cuando en Colombia para el proceso de paz nos sacaron unas leyes que llaman leyes fast track a la carrera. Esa era la inquietud que me movía ayer cuando hice el interrogante. Y entonces tengo que rematar sobre este tema de la estabilidad, diciéndoles que a mi juicio, cuando hablan de seguridad jurídica, lo primero que me tienen que mostrar es estabilidad. Usted no me puede hablar de seguridad jurídica en un país donde me saca 2 códigos en 2 años. Si alguien con seriedad académica me puede sostener eso, yo lo convoco a cualquier debate frente a cualquier auditorio. No puede ser posible que se saque un sistema penal acusatorio en donde, digamos, lo que más motiva mirar a cualquier abogado: yo soy litigante pero por nacimiento. Desde que nací le arranqué el primer debate a los viejos míos. No puede ser posible que usted, como abogado litigante, lo primero que no mire en un estatuto de enjuiciamiento penal no sea lo que tiene que ver con la libertad de las personas, pero por supuesto. Aquí en Colombia la norma que trata ese punto, y no entrar en artículos, en la ponencia escrita lo van a encontrar todo, ha sido retocada 4 veces en 14 años. Y pueden estar seguros que nunca ha sido para aliviar la situación de la persona privada de la libertad, sino siempre queriendo cerrar. De manera que es una falacia, y yo sí lo declaro de frente, el cuento de que el sistema penal acusatorio tiene por regla general la libertad. Eso no es cierto. Y lo voy a demostrar ya aquí con unas estadísticas. Entonces, un legislador que te manosea 4 veces en 14 años la norma que tiene que ver con libertad de las personas es un legislador que con esas reformas tan frecuentes no genera estabilidad. Súmenle a ello que cada vez que hay una reforma de ese tipo se vienen los pronunciamientos de la Corte Constitucional, y qué decir de la Sala Penal de la Corte Suprema, y entonces una simple audiencia para discutir la libertad de una persona por vencimiento de términos se convierte en todo un debate, pero de alquilar balcón.
Y la pregunta es, ¿eso debería ser así? Se vuelve un forcejeo incluso con el propio juez que tiene que tomar la decisión, pero que no es ni siquiera culpable frente a semejante producción de normas. Y uno termina por concluir que lo que hay es una inestabilidad. Y si hay inestabilidad, usted no me puede venir a mí con cuentos académicos de seguridad. Si lo que estoy diciendo es cierto, la profesora que nos discursió ayer sobre la ley 1826 de acusaciones privadas, no me deja mentir. Ahorita les voy a demostrar cómo en Colombia el 70% de los delitos se quedan ocultos porque la gente no los denuncia. Y si esa estadística la conocía el fiscal general el día que tomó posesión, ¿para qué implementaban una norma de estas? De verdad que son normas que desde que las implementan anticipan su fracaso. Yo quiero terminar mi exposición diciendo 3, 4 cosas. Le pido a la mesa 3 minuticos nada más. Esta manifestación que yo les hago a ustedes nos lleva a una pregunta necesaria. ¿Cómo hacemos para medir los resultados del sistema penal acusatorio en Venezuela, en Panamá, en Colombia, en Perú? Cada cual lo hará. Pero lo cierto es que no hay una norma, no hay un punto de referencia que nos diga la medición debe ser a tal, pero sí hay unos índices. Y los índices son los siguientes, señores. La criminalidad. 2, la impunidad. 3, la conflictividad social. Y 4, los hacinamientos. Ahí tiene usted los índices para evaluar un sistema. Déjeme decirle rápido cosas que no son de mi autoría, sino de la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía General de la Nación le informó a Colombia que la criminalidad oculta era del 76%. Le informó a Colombia que la impunidad es del 99%. Que la conflictividad social aumentó. Cuando les hablo de impunidad del 99%, quiero decirles que de acuerdo a las estadísticas ocupamos el 3er lugar después de Filipinas y México en impunidad. Le informó a Colombia que el hacinamiento es del 45.6%, es decir, que aquí en Colombia tenemos una capacidad carcelaria de 79.000 personas y ya tenemos 115.000. Y entonces yo me hice inmediatamente otra pregunta de esas que lo inquietan a uno. Si por un lado hay hacinamiento y por el otro lado hay impunidad, entonces ¿quién es el que está detenido? Eso necesariamente hay que preguntárselo. En la ponencia escrita van a encontrar algunos planteamientos propositivos en los que yo digo por dónde puede ser la solución. Y entonces concluyo diciéndoles esto. Hay que hacerle unos ajustes al sistema. ¿Cuántos? Aquí podríamos durar semanas, pero por el tiempo solamente voy a mencionar 4 rápidamente. El primero, hay que acudir a una mayor eficacia investigativa. Y esa mayor eficacia investigativa tiene una sola razón. Es que no podemos continuar viendo al ente persecutor del delito como en unas muy buenas relaciones con nuestros delincuentes, ante todo los de cuello blanco. Eso crispa. Ver uno a la fiscalía colombiana casi que arrodillada frente a un delincuente que porque él tiene un as bajo la manga, una información que le sirve tanto para poder desmantelar las estructuras criminales, hay que avanzar en la optimización. Segundo, hay que optimizar algo importantísimo, la Defensoría Pública. Cuando Bolivia implementó el sistema penal acusatorio, duró 2 años sin Defensoría Pública. Eso solamente les puede hablar a todos los que ya conocen de estos temas. Tercero, hay que definir un punto, y voy a terminar con este y el siguiente. Hay que definir un punto vital, y es el concepto de plazo razonable. Y aquí voy a sentar una posición académica. Es que cuando la Corte Interamericana ha señalado los caracteres del plazo razonable, ustedes lo encuentran en Jenny Lacayo contra Nicaragua, en Valdeón García contra Perú, 19 comerciantes contra Colombia, Pueblo Bello contra Colombia también lo tiene.
Allí encuentran los caracteres del plazo razonable y entonces se habla de la actividad de las partes, del comportamiento del juez, de la complejidad del caso. El legislador toma esos caracteres y fija un plazo, 90 días, 120, 150, 200, 10.000, los que quiera, pero los fija. Entonces, cuando ese plazo se vence, ¿qué creen ustedes, señores, que debe proceder? La libertad por vencimiento de términos. En Colombia, cuando ese plazo se vence y usted pide la libertad, le hacen consideraciones de plazo razonable. Eso hay que ajustarlo. Y finalmente, y con esto me despido de la tarima, hay que definir el tema de la fuerza vinculante de los precedentes judiciales. Aquí en Colombia no puede pasar más esto de que un simple auto de la Sala Penal de la Corte Suprema pase por encima de un control de constitucionalidad de la Corte Constitucional, porque estamos hablando dos lenguajes diferentes. El lenguaje que corresponde hablar es el de la supremacía constitucional, que no solamente es normativa, sino es ideológica, y por consiguiente no pueden seguir aplicando simples autos al capricho para tomar las decisiones. Les agradezco muchísimo que me hayan escuchado.